Hoy vamos a hablar de uno de los verbos más famosos del español. Estoy hablando del verbo ir. Seguro que alguna vez has escuchado la expresión voy a ir y piensas, aquí hay dos verbos ir. Primero, voy, que está conjugado en el pronombre yo, y el verbo ir en infinitivo. Y sí, esta es una expresión bastante común. Este verbo es uno de los más difíciles o más confusos para algunos de mis estudiantes, pero también es el más útil cuando sabes utilizarlo apropiadamente. Puede sonar mucho más natural en tu español. ¿Y por qué es esto? Es porque el verbo ir no solo se utiliza cuando queremos hablar de movimiento. En español lo utilizamos para hacer planes, para hablar del futuro, para expresar intención o incluso también para decir que nos vamos de un lugar. Por eso en este video vamos a aprender el verbo ir en todas sus formas. Pero antes me presento. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y te voy a decir lo que vamos a aprender en este video. Primero veremos la conjugación básica del verbo ir y también por qué se considera un verbo irregular. Luego pasaremos a cómo usarlo para hablar de movimiento real. También veremos la estructura ir más infinitivo como una forma de hablar del futuro. Y por último vamos a explorar las expresiones más comunes con el verbo ir. Estas que usamos los hispanohablantes en la vida cotidiana, en nuestro día a día. Así que si estamos todos listos, empecemos con este video. Empecemos con lo básico, la conjugación y el significado del verbo ir. En inglés sería igual al verbo to go o por ejemplo en italiano andare. Pero ojo aquí, no olvidemos que este es un verbo irregular porque su forma cambia completamente. Veamos la conjugación en este cuadro. Tenemos el pronombre personal, la conjugación y un ejemplo corto. Yo voy, el primer pronombre yo, la conjugación voy. Yo voy al trabajo. Tú vas al gimnasio. Él, ella, usted va. Ella va al cine. Nosotros, nosotras vamos a clase. ¿Y vosotras vais? ¿Vais a salir esta tarde? Ellos, ellas y ustedes van. Ellos van de vacaciones. Como pudiste ver en este cuadro y en las conjugaciones, ninguna tiene el verbo ir como en el infinitivo. Por eso decimos que el verbo ir es un verbo un poco rebelde. Cambia completamente. Sin embargo, es un verbo que se usa muchísimo. Es uno de los verbos más importantes del español conversacional. Después de ver cómo conjugar este verbo, pasemos a utilizarlo para hablar de movimiento. La función más básica del verbo ir es para hablar de movimiento o desplazamiento de un lugar a otro. Y no olvidar, siempre va acompañado de la preposición a. Por ejemplo, voy a la escuela, vas a la casa, vamos a la playa. También puede ir acompañado de nombres de países, ciudades o de actividades. Voy a España, vamos al cine, ella va a clases de yoga. Aquí te dejo un consejito o un truco que no debes olvidar. Es algo un poco más cultural. En español usamos esta forma, esta estructura de ir a, incluso cuando son actividades pequeñas. Por ejemplo, voy a caminar, vas a comprar pan o voy al baño.
Para todo esto utilizamos el verbo ir porque estamos hablando de desplazarnos, de movernos de un lugar hacia otro. Profe, pero yo he visto que una forma del futuro también se escribe con ir. Y estás en lo correcto. También tenemos la forma del futuro próximo, donde se utiliza la estructura similar, ir a más el infinitivo. No olvides, esto es para el futuro cercano o para hablar de algunos planes. Veamos estos ejemplos. Este año voy a estudiar español. Mi familia va a viajar a México. Vamos a cocinar algo esta noche. Este es mucho más común y más natural que el futuro, que es más formal, como estudiaré o cocinaré. Por eso, en el día a día, los hispanohablantes decimos voy a llamar a mi mamá y no llamaré a mi mamá. Como mencioné, con el otro futuro sonaría un poco más formal. Veamos esta comparación. Acá tenemos lo que llamamos el futuro formal o el futuro más lejano. Por ejemplo, mañana estudiaré. Lo utilizamos en un contexto o un discurso formal. Y también el futuro próximo, ir a más el infinitivo. Mañana voy a estudiar. Esto se usa en la vida real, con amigos o con familia. Otra forma de utilizar esta misma estructura es para hablar de intención o una decisión inmediata. Por ejemplo, estoy cansada, voy a dormir. ¿Ya nos vamos? Voy a buscar mis llaves. Me siento mal, voy a ir al médico. Y aquí viene lo interesante, lo que mencioné en un principio. Cuando digo voy a ir, estamos utilizando el verbo ir 2 veces. Esto no es un error, al contrario, es bastante correcto. Se utiliza cuando hablamos de un plan futuro que también implica desplazamiento. Por ejemplo, mañana voy a ir al cine. El sábado vamos a ir al supermercado. En cambio, si digo voy a estudiar, significa que es un plan inmediato o próximo, pero no implica un movimiento, un desplazamiento de un lugar a otro. Simplemente es mi intención. Voy a estudiar. Ya sé que todo esto parece mucha información, pero no te preocupes. Si entras a nuestra web burbujadelespañol.com, vas a poder repasar todo lo que hemos hablado en este y otros videos. Aquí vas a encontrar artículos completos sobre estos temas con muchos ejercicios interactivos. Y si quieres seguir aprendiendo español con historias reales, te recomiendo suscribirte a nuestra newsletter. Aquí vas a recibir semanalmente una historia completa en español. Pero no solo eso, también incluye vocabulario útil, gramática aplicada al contexto y un PDF con ejercicios para que sigas practicando. Te va a encantar porque vas a seguir aprendiendo español desde casa y con historias muy divertidas, así que no te olvides. Suscríbete a nuestro newsletter y tienes toda la información en nuestra cajita de descripción. Ahora sí, continuemos con el video. Muy bien, ahora veamos expresiones en español utilizando el verbo ir. Estas las usamos en el día a día. El verbo ir está en todas partes en el español cotidiano, así que veamos las expresiones más comunes. Voy a ver. Esta expresión la utilizamos para mostrar una intención o una duda suave. Por ejemplo, voy a ver si puedo ayudarte. Voy a ver qué cocino hoy. Es como decir let's see en inglés o vediamo en italiano. Otra expresión muy común, ya voy. En inglés sería el equivalente a I'm coming o arrivo subito en italiano. Lo utilizamos cuando alguien nos llama y estamos en camino. Por ejemplo, Mili, ven a cenar, ya voy. También podría mostrar impaciencia o algo de prisa, pero en un tono un poco gracioso. Si alguien te llama muy apurado, dices, un momento, ya voy. Otra expresión utilizando el verbo ir es me voy.
literalmente cuando te estás retirando de un lugar. Por ejemplo, bueno, me voy, nos vemos mañana. Así que ya sabes, utilizamos me voy cuando salimos de un lugar o nos despedimos. Otra expresión y una de mis favoritas, vamos a ver. Esta es tu frase comodín para pensar o para expresar expectativa. Vamos a ver qué pasa. O vamos a ver si llega a tiempo. También puede tener un tono de advertencia o paciencia según el contexto. Por ejemplo, si alguien te dice algo y no le crees mucho, dices, bueno, vamos a ver. La última expresión que te tengo es una pregunta. ¿A dónde vas? Simple pero común en la vida diaria. ¿A dónde vas? Voy al trabajo. O voy a comprar algo. También existe una versión un poco más informal. No utilizamos la preposición a. Decimos directamente ¿dónde vas? Todas estas expresiones son súper básicas en el español y podemos expresar distintas cosas, ya sea una intención, movimiento, acción, emoción, todo en un solo verbo. Ahora sí, es tu turno de practicar. Vamos a resolver algunos ejercicios con el verbo ir. Vamos a leer algunas oraciones y tienes que completar con la conjugación correcta del verbo ir. Bastante fácil, ¿cierto? No olvides, lo importante aquí es ver el pronombre personal. Así sabremos cuál es la conjugación correcta. Veamos la primera oración. Esta dice, todos los días yo al trabajo en bicicleta. Esta es la más fácil. ¿Cómo la completarías? Correcto, la respuesta es yo voy todos los días al trabajo en bicicleta. Oración número 2. Mis amigos y yo a ver una película en el cine. Pensemos en la conjugación. Correcto, aquí sería mis amigos y yo vamos a ver una película al cine. Siguiente. La número 3. Aquí tenemos una pregunta. ¿Tú a la fiesta esta noche? Completemos. Muy bien, la respuesta sería ¿tú vas a la fiesta esta noche? Pasemos a la número 4. Aquí dice, mi hermano no puede hablar ahora. Al médico. ¿Conjugamos? Muy bien, para nada difícil. Mi hermano no puede hablar ahora. Va al médico. La número 5. Mis padres de vacaciones a España. Vamos a completar. Así es. Mis padres van de vacaciones a España. Excelente trabajo. Si pudiste completar todas las oraciones, ya sabes lo más básico e importante del verbo ir, que es su conjugación. Y hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Espero que ahora sepas mucho mejor cómo y cuándo utilizar este famoso verbo. Recuerda que el español, como muchos otros idiomas, se aprenden mejor viviéndolo y no memorizando. Así que ¿por qué no empiezas desde hoy? Cuando hables de tus planes, voy a comer, voy a cocinar, vamos a ver. Y así poco a poco verás cómo tu español fluye más. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a visitar todas nuestras redes sociales. Aquí podrás encontrar mucho contenido en español y también algunos ejercicios. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. En nuestra página web, Burbuja del Español, vas a encontrar un test totalmente gratuito para saber cuál es tu nivel de español. Y también podrás encontrar clases con nuestro staff de profesores. No olvides también suscribirte a la newsletter. Muchas gracias
y nos vemos en un próximo video. Ahora sí, me voy. Adiós.